Les habla Juan Ramón Báez de Finanza en la Práctica. Hoy vamos a revisar un tema básico en finanzas para pequeñas empresas. El control financiero de la empresa. Vamos a ver 8 prácticas esenciales. Antes que nada, es importante en esta introducción que el establecimiento de controles financieros en una pequeña empresa va a evitar sorpresas y dificultades en la gestión. Muchas veces sorpresas sería encontrarse en un momento dado con un problema de caja. Y dificultades serían no tener las informaciones necesarias sobre los gastos, que muchas veces nos puede conducir a gastos excesivos en algunas líneas, ¿verdad? Vamos a dar en este punto 8 consejos esenciales, o sea, 8 prácticas que le estamos recomendando. La primera práctica es: siempre es importante partir de una claridad de la situación financiera de la empresa. O sea, desde el punto de vista de una pequeña empresa, tener una idea clara de los ingresos y gastos de la empresa. Muy importante es visualizar así los recursos que se podrá contar en el futuro en términos de ingresos y los gastos, que debemos identificar los gastos de tal forma a permitir cortar algunos, principalmente para garantizar ese equilibrio entre ingresos y gastos. O sea, partamos siempre conociendo la realidad de la empresa. A partir del conocimiento de la realidad, entonces podemos aventurarnos a hacer proyecciones de los ingresos y gastos para el futuro. Y ahí debemos contemplar el escenario probablemente posible. Y en base al comportamiento del ciclo operativo, que como vimos en presentaciones anteriores, es el periodo que va desde la compra de la materia prima hasta cobrar por las ventas de los productos. Y el ciclo financiero, que normalmente es mucho más corto y que comienza desde el momento en que le pago a mis proveedores hasta cobrar. Es fundamental tener bien claro estos ciclos operativos y financieros para poder hacer la proyección de los ingresos y gastos. Eso va a permitir, el conocimiento de estos dos ciclos va a permitir, a fin de cuentas, confrontar los gastos con los ingresos. No olvidemos de mantener también una práctica sana, también es mantener un inventario correcto en cuanto a cantidad y valor. Eso lleva implícito que este inventario debe tener una óptima rotación, o sea, debe salir normalmente de la empresa en forma óptima, o sea, lo más rápido posible. Debemos evitar el exceso de existencia, ya que esto va a implicar dinero parado. Consecuentemente, debemos financiar con préstamos normalmente bancarios que tienen un costo financiero. También debemos evitar el otro extremo de trabajar con existencia insuficiente, ya que eso también puede afectar nuestros ingresos al perder ventas. Consecuentemente,
debemos tener en nuestros depósitos ítems de stock, tanto en volumen y en el valor correcto, para conforme al flujo de caja de la empresa. Hay que correr los préstamos, ya que la obtención de préstamos es la peor forma de cubrir el pago de salarios, los impuestos y la compra de inventario, ya que estos intereses van a corroer las ganancias de la empresa. Lo ideal sería tratar de equilibrar los gastos con los ingresos que la empresa genera, de tal forma a no recurrir a los préstamos, o sea, correr a los préstamos. Una cosa que vimos ya en la presentación anterior es separar los gastos de la persona física de la persona o de la empresa. Y es uno de los errores, es decir, fatales, que cometen los empresarios principalmente de pequeñas empresas, ya que esto va a llevar a confundir el dinero generado por la empresa, o el dinero gastado por la empresa, y el dinero gastado por el propietario. Y esto va a imposibilitar hacer un análisis tanto en términos de flujo de caja como de resultado de la empresa, ya que los gastos estarán influenciados por los gastos personales. Y como me recomendábamos en esa presentación, es importante definir un pro labore, o sea, un salario para los socios, de tal forma que esos socios puedan cubrir sus gastos personales con ese ingreso y no meter la mano en la caja de la empresa. O sea, comúnmente le llamamos no utilizar a la empresa como un cajero electrónico. Otro punto fundamental, otra práctica fundamental es negociar los plazos con los proveedores, ya que los recursos proporcionados por los proveedores no tienen costo por intereses. Y estos proveedores deben ser aliados nuestros, no adversarios. O sea, que mientras estemos financiando a los clientes, es fundamental también que los proveedores nos aguanten, o sea, mantener dinero en efectivo. Esto va a permitir mantener dinero en efectivo mientras los ingresos por las ventas lleguen. Una regla fundamental que siempre se debe procurar es que cobrar primero para después pagar. Esto lo aplica muy bien. A diario nosotros estamos viviendo esto, principalmente con los prestadores de servicios. Normalmente cuando recibimos la prestación de servicios, supongamos de plomería, usted ya tiene la experiencia de que normalmente este plomero te pide un dinero adelantado, de tal forma a comprar los insumos con ese dinero y no utilizar sus propios recursos. Y es la misma práctica también que debemos seguir en una pequeña empresa. Tratar de trabajar, como se dice, con el dinero proporcionado por el cliente, de tal forma a no meter la mano en nuestro bolsillo. Bueno, y una cosa que debemos también no negligenciar, que es la fijación de precios. En la práctica existen lo que se llama precio ideal de los productos, o sea, lo que surge de llevar en cuenta todos los costos y gastos de la empresa. Y después tenemos el precio real de ese producto cobrado por la empresa, que está muy influenciado por la demanda.
Pero es muy importante que ese precio real que cobramos, en lo posible debe ser superior o igual al precio ideal. Pero no todas las veces podemos alcanzar eso, pero por lo menos tenemos que estar conscientes de que el precio real cobrado está debajo del precio ideal, y eso lógicamente no es sustentable en el largo plazo, ya que así va a poder poner en riesgo los ingresos, que va a afectar nuestro margen bruto. Consecuentemente nos va a permitir cubrir los gastos fijos y más aún tener una ganancia razonable. Entonces, un precio cobrado justo va a poder alinear, por un lado, los ingresos a los costos. Es decir, los ingresos por las ventas va a contemplar un precio justo, entonces va a poder cubrir los costos y los gastos, de tal forma a dejar a la empresa una ganancia. Una cosa fundamental de un control financiero eficiente, y este debe ser un objetivo, ¿verdad?, es planificar siempre tanto los ingresos y los gastos con un horizonte de tiempo de un año. Lógicamente, cuando comenzamos podemos iniciar con una planificación de 4 a 6 meses, para después ir extendiendo hasta llegar a 12 meses. Si nosotros planificamos con una visión, en este caso anual, vamos a evitar improvisaciones. Lógicamente, estas improvisaciones van a afectar negativamente a la situación financiera de la empresa. Bueno, con esto, lógicamente, espero que ustedes tengan una buena idea de lo que es la planificación financiera de una empresa. Si les gustó, por favor, deje un me gusta y un comentario. Y no olvides de dejar su WhatsApp para que nosotros le podamos enviar este PowerPoint. Al mismo tiempo, les sugiero ir a los comentarios y dar un clic al enlace para poder ver la propuesta que le estamos haciendo. Porque de nada sirve estar consciente de lo que es de lo que es un flujo de caja, de los controles financieros, de los análisis que se tiene que hacer, si no ponemos en práctica esto. Y la forma de ir a la acción es dar ese clic para tener acceso a esa propuesta de venta que le estamos ofreciendo. Le espero en la próxima sesión, que vamos a ir viendo aspectos relacionados con la finanza de una pequeña empresa. Gracias, señores.